Un refuerzo de polenta musical a esta hora en Alta Los Amigos, polenta, ¿eh? Ay, mi amor, qué lindo. Bueno, paramos un poco la polenta, paramos la pelota también, empezamos con entrevistas y oídas y a chequear la agenda, en este caso lo que tiene que ver con nuestro cine, cine nacional, cine cordobés, en este caso en el espacio y Inca. con un icono local. ¿Qué te parece? Un ícono local que llegó a niveles mundiales, se podría decir. Estamos comunicados con Martín Sapia, director de la película que se va a estar presentando este próximo domingo, el documental Un cuerpo estalló en mil pedazos. ¿Cómo andas, Martín? Un gustazo. Bienvenido a los Hola, amigos del rock y el cine también. hola, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo Por andan? favor, Gracias a Martín. vos por laburar justamente sobre este personaje icónico que si no se hacía algo pronto iba a quedar en el olvido. Sí, la verdad que bueno, yo la película tiene unos años, pero cuando encaramos el proyecto había algo de eso, cuando me enfrenté, digamos, a la figura de Bonino, de a poco, por el paso del tiempo, por la edad de las personas que lo conocieron, que fueron sus amigos, esos relatos se iban apagando porque, Claro. bueno, las personas ya no estaban, entonces salimos un poco, me acuerdo que las primeras decisiones que tomamos fueron un poco así como de emergencia, vamos a Mm, encontrarnos con sus amigos que todavía están para, claro. bueno, para poder todavía recuperar esas historias en torno a Jorge Bonino que en algún momento, viste, y todavía sigue, hay mucho por averiguar, por Ujú. investigar, es un personaje que no ha sido de los más publicitados, de los más, Claro, digamos, por la narrados, misma ¿no? época inclusive, ¿no? Sí, yo creo que ahí confluyeron muchas cosas, por la época por un lado, pero porque Molino era del interior como somos nosotros y en un país tan centralista, el que no vive en Buenos Aires y el que no hace toda su vida en Buenos Aires, por ahí Sí. el centralismo le pierde el rastro, ¿no? Y también hay otra cosa que Jorge viajó mucho, entonces parte también de sus éxitos, de sus descubrimientos, fueron en Europa, en una época donde no había tantas comunicaciones, Ujú. y él y su madre que era un personaje particular donde Claro. él no estaba preocupado por hacer prensa de lo que hacía, sino estaba más preocupado por hacer, creo yo, ¿no? Ujú. Entonces, esos rastros que fue dejando se fueron diluyendo en el tiempo y en los espacios ajenos, digamos, a Córdoba, ¿no? Claro. Entonces, recuperar su figura me parece también es recuperar un poco de federalismo, es recuperar las historias que están fuera de la hegemonía de Buenos Aires. Y De que todos los han que se sido cruzaron en algún momento, ¿no? Que andás a ver. exactamente, sí, sí, sí. Yo cuando hablaba con muchos actores, artistas de Buenos Aires, un poco me decían que la aparición de Jorge en el Ditela, por ejemplo, cuando él aparece en el Ditela, yo llevaba muchos años trabajando en Córdoba, haciendo cosas en la facultad, en la ciudad de Córdoba, me decían que fue algo fuera de serie. Mucho, Marilú Marini me dijo, para mí lo mejor del Ditela fue Bonino, o sea, él era algo fuera de lo normal. Además, como no lo conocíamos, no sabemos dónde había salido. Claro, claro. Claro. No era un grupo de gente, era él solo para colmo, entonces estaba rodeado de amigos, pero lo que hacía era dependía absolutamente de él. Fue como una aparición estelar, ¿no? Mm, Lo que pasa, claro, después se diluye y después hay otra cosa que también hay que decirlo, los problemas con la salud mental hace que la gente huya, ¿no? O sea, sí, tiene sí, miedo a sí. encarar eso y entonces Ujú. cuando Jorge enferma, mucha gente le dio la espalda, ¿no? Sí, Desde sí, la sí, salud sí. pública, digamos, de la misma salud pública hasta algunos amigos, ¿no? Ujú. Incluso hasta la familia por ahí, ¿no? Incluso hasta la familia. Hay una cosa que cuando uno tiene un familiar que es famoso, que está haciendo algo importante, la familia, la mamá, el papá, los hermanos guardan los recortes del diario, guardan la información en torno. Acá no hubo nadie que le guardara lo que él hizo, digamos. Acá nadie se encargó de construir su archivo. Porque para la familia también fue Un incomprendido. para un incomprendido, sí, sí, no supieron cómo, yo no digo, no digo de mala intención, sino más No, bien no, porque no claro, por no supieron entender los cómo tiempos encararlo, y por el no entender humor los y la misma tiempos, exactamente. personalidad del tipo. Sí, sí, exactamente. Yo creo que, y por suerte ahora quedan familia, parte de su familia que lo está recuperando y eso es muy importante porque eso va a hacer que ese legado quede también, ¿no? Ujú. Martín, me imagino que desde que sale la peli hasta este momento fuiste recabando más datos y cuestiones, ¿no? A medida que Sí, lo ibas sí. presentando. Sí, mira, justo ayer estaba intercambiando unos mensajes con una amiga de Jorge que se ha hecho en España, que una argentina, pero se fue a vivir a España, como Jorge, pero se quedó y nada, me mandó fotos, me mandó dibujos, me siguen mandando cosas. Aparece gente que dice, yo lo conocí también, entonces aparecen nuevos relatos, dónde estuvo, porque hay una cosa que es muy difícil de saber,
él viajaba mucho, no estaba en ningún lado, entonces igual que aparece alguien de Italia, no, yo estuve jugando conmigo en Italia en tal época, después estuve en Francia, pero en otro lugar, no en París. Yo lo conocí, tengo fotos de no sé dónde, empiezan a aparecer cosas y mucha gente me llama como para ofrecérmelas, como para, bueno, yo algunas cosas las agarro, otras no puedo todo, porque Claro. también es una responsabilidad del Claro. archivo, ¿no? Porque no tenemos en la Argentina un lugar donde uno diga, bueno, voy a este museo nacional o voy a este museo provincial donde hay un buen trabajo de archivo y lo van a guardar. No existe eso, es la cuestión de la memoria en ese sentido. Entonces, bueno, yo guardo lo que puedo, estamos para editar un libro que nos está un poco retrasado por cuestiones de fondos, pero con todo el material que juntamos estamos por hacer un libro. Ahora en Buenos Aires se hizo una artista cordobesa, hizo una muestra en la Casa de Córdoba, que está todavía en la Casa de Córdoba, y ahí me invitaron, entonces hice una pequeña instalación sonora con todos los archivos que yo había conseguido de la película. Se llama El Espíritu Bonino, está en la Casa de Córdoba todos los días, creo. Así que bueno, eso está bueno que vuelva a Bonino. Me parece que una de las cosas que una vez me dijo un amigo de él, bueno, un médico de él, me dijo, lo más importante de Bonino no es su destino, si querés, trágico o lo mal que le pasó, sino como Bonino todavía sigue generando comunidad. Sí. Y eso me parece súper bonito, ¿no? Que todavía podamos hablar de él o por ahí referenciar su nombre a artistas emergentes, a artistas marginales, a artistas que no van con la moda de la época, y eso me parece que es muy bonito. Y recién a lo mejor también como que ahora, bueno, un poco se lo va entendiendo en estos tiempos, ¿no? Digo por la cabeza como que un adelantado en muchas cosas. Un adelantado, porque en la época que era un tipo no comprometido con los problemas de la política, de lo social, y lo que pasa es que Bonino no era literal, no es que no estaba comprometido, él decía las cosas de otra manera, entonces en esa época donde había que ser literal, porque parecía que lo único que importaba era la literalidad, el tipo tenía poesía y tenía una manera de ver el mundo absolutamente diferente, pero eso no le sacaba ni crítica y no le sacaba agudeza sobre la realidad, ¿no? Entonces, al principio fue incomprendido y después sería hermoso, lo que pasa es que no nos está poder tener esos textos en este idioma inventado que él tenía, ¿no? Pero era sin duda que era un tipo brillante, y sin duda que lo que te cuentan y lo poquito que te van narrando sus espectáculos estaban perfectamente hablando de lo que estaba sucediendo. No era un tipo aislado, no era un snob, no era alguien que la realidad no le golpeara. Yo de hecho creo que le golpea mucho, eso es también parte de su sensibilidad. Totalmente. Y bueno, y para que el que todavía no pudo disfrutar de esta peli, este domingo se vuelve a proyectar a las 20 horas en el Espacio Inca de Villa María. 90 minutos, Martín. Sí, 90 minutos que se te pasan volando, se te pasan. Me hace mucha ilusión que lo pongan la película de nuevo ahí en Villa María, porque me parece que es el lugar donde tiene que estar, así que me da mucha alegría, la verdad. Bueno, Martín, un gustazo de que nos des tiempo de charlar de nuevo. ¿Y en qué andas, Martín, ahora? Más allá de lo del libro, digo, estás enfocado con el libro, sí. Sí, no, pero ahora, hace un mes presentamos una película en Villa María, una ficción presenté yo, que se llamaba Después de Niebla, que estuvo ahí en Villa María, y ahora terminando de las presentaciones que hice un poco alrededor del país y afuera, y bueno, ahora viendo cómo encarar esta nueva etapa del cine argentino, ¿no? Que nos tenemos que repensar en ver cómo podemos hacer para desarrollar proyectos, pero bueno, sobreviviendo como se puede. No es una época fácil, no me quiero quejar, pero bueno, tenemos que ver la manera de poder seguir adelante. Lo vamos a seguir haciendo, es una obligación, así que bueno, hay que ver la manera, pero vamos a seguir. Así que bueno, contento con lo que pasa con las películas y contento con el cine argentino, todavía sigue dando la batalla, digamos. Totalmente, sin presupuesto y sin nada, pero pegando en todo el mundo, ¿no? Sí, así es, esa es la verdad. Así que bueno, gracias por darle difusión. Por favor, Martín, un gustazo y bueno, gracias a vos por el tiempo y por el laburo que haces. Bueno, un abrazo grande. Acá te damos una bendición neuroespiritual de efecto cinematográfico y cultural para que la esencia y la conciencia te dé la oportunidad de seguir creando y plasmando las artes de personajes que justamente no tuvieron la oportunidad en su momento de poder ser difundidos y conocidos, y vos lo estás logrando al fin a un ícono de nuestra ciudad. Así que Dios te bendiga y te dé mucha creatividad y la posibilidad de plasmarla. Gracias, un abrazo grande. Gracias, Martín, un abrazo.
Martín Sapia, director de Un cuerpo estalló en mil pedazos, este documental que podremos ver el próximo domingo, nuevamente en la ciudad, a las 20 horas, en el espacio Inca. Un muy buen documental, bueno, que chequea justamente, ¿no? Un poco esto de armar este rompecabezas, de juntar recuerdos.